Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, cotilleos y salseo de primera calidad. Hoy prepárense porque la bomba que vamos a destapar es de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood, pero a la turca. Sí, hoy vamos a hablar de la pareja que nos enamoró a todos, de la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero como en todo cuento, a veces la realidad es mucho más cruda que la ficción. Y es que últimamente los rumores no han dejado de sonar. Rumores que hablan de una posible infidelidad, de una ruptura inminente, de un drama que se cuece a fuego lento detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas que veíamos en las alfombras rojas. ¿Será cierto? ¿Es solo un invento más de la prensa rosa? ¿O hay algo de verdad en todo este embrollo? Hoy vamos a analizar todas las pistas, todos los indicios, todos los testimonios que nos han llegado para intentar descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Vamos a investigar a fondo, a conectar los puntos y a separar la verdad de la mentira. Porque ustedes, mis queridos chismosos, merecen saber la verdad. Pero antes de que empecemos con este salseo tan jugoso, les quiero pedir un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndonos pero todavía no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo de dramas turcos, cotilleos de famosos y todo lo que les encanta. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como les decía, la noticia ha corrido como la pólvora. Desde hace semanas, los medios turcos y las redes sociales están llenos de especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que además se rumorea que la tercera persona en discordia sería otra actriz muy conocida en Turquía, cuyo nombre, por ahora, preferimos mantener en secreto para evitar más especulaciones innecesarias. Pero les prometo que si la información se confirma, serán los primeros en saberlo. Pero, ¿de dónde surge todo este rumor? Pues bien, la chispa que encendió la hoguera fue una serie de fotos y vídeos que aparecieron en las redes sociales. En estas imágenes, se veía a Kerem Bürsin en actitud cariñosa con esta otra actriz en un evento social. Obviamente las fotos no eran explícitas, pero la cercanía entre ambos y las miradas cómplices que intercambiaban fueron suficientes para que la prensa rosa empezara a atar cabos. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem no han aparecido juntos en público desde hace varias semanas. Algo inusual, teniendo en cuenta que solían ser inseparables y que no perdían oportunidad de mostrar su amor en las redes sociales. Esta ausencia de apariciones conjuntas ha alimentado aún más los rumores de crisis y ruptura. Pero ojo, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque también hay quienes defienden a Kerem a capa y espada, asegurando que las fotos y los vídeos están sacados de contexto y que no hay ninguna infidelidad de por medio. Sus fans argumentan que Kerem es un hombre muy sociable y que es normal que se relacione con otras personas en eventos sociales. Además insisten en que Hande y Kerem siguen juntos y felices, aunque prefieran mantener su relación en un perfil más bajo. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme. Porque no podemos tomar partido por ninguna de las dos versiones sin antes analizar todas las pruebas y testimonios que tenemos a nuestra disposición. Así que vamos a empezar por lo más básico, ¿quién es esta actriz con la que se ha visto a Kerem? Como les decía, por ahora no vamos a revelar su nombre, pero sí les podemos dar algunas pistas. Se trata de una actriz turca muy popular, conocida por su belleza y talento. Ha protagonizado varias series de éxito y es considerada una de las promesas de la televisión turca. Además tiene una buena relación con Kerem Bürsin, ya que han trabajado juntos en el pasado en un proyecto televisivo. Esta relación laboral previa es precisamente uno de los argumentos que utilizan los defensores de Kerem para justificar su cercanía en las fotos y vídeos. Argumentan que simplemente son amigos y compañeros de trabajo y que no hay nada más allá de eso. Sin embargo, hay quienes señalan que la actitud de ambos en las imágenes es demasiado cariñosa para ser simplemente una relación de amistad. Otro punto a tener en cuenta es la reacción de Hande Erçel ante todos estos rumores. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ni ha negado ni ha confirmado la infidelidad de Kerem. Esta falta de respuesta ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Hande está dolida y decepcionada por la situación y que prefiere guardar silencio para no alimentar aún más el escándalo. Otros, en cambio, opinan que Hande simplemente está esperando el momento adecuado para hablar y aclarar la situación. ¿Pero qué dicen las fuentes cercanas a la pareja? Pues bien, según algunos medios turcos, la relación entre Hande y Kerem ya no es la misma desde hace meses. Al parecer, la convivencia se había vuelto difícil y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados, lo que habría contribuido a enfriar la relación.
Estas mismas fuentes aseguran que Hande y Kerem incluso llegaron a plantearse la posibilidad de romper hace algún tiempo, pero que finalmente decidieron darse una segunda oportunidad. Sin embargo, parece que esta segunda oportunidad no ha dado los frutos esperados y que la relación ha vuelto a entrar en crisis. Y aquí es donde entra en juego la figura de la tercera persona en discordia. Porque, según algunos rumores, Hande habría descubierto la infidelidad de Kerem hace semanas y estaría muy dolida y decepcionada por la situación. Al parecer, la actriz habría decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro y estaría considerando seriamente la posibilidad de romper definitivamente con Kerem. Pero ojo, porque también hay quienes aseguran que todo este drama es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto televisivo en el que están trabajando juntos Hande y Kerem. Según esta teoría, la pareja habría creado este escándalo a propósito para generar expectación y atraer la atención del público. Si esta teoría fuera cierta, estaríamos ante una jugada maestra de marketing. Porque lo cierto es que la noticia de la supuesta infidelidad ha generado una enorme expectación en torno a la pareja y a sus proyectos. Todo el mundo está hablando de Hande y Kerem, y eso, obviamente, beneficia su imagen pública y sus carreras profesionales. Pero, ¿realmente serían capaces Hande y Kerem de inventarse un drama de este tipo para promocionarse? Pues bien, hay quienes creen que sí, que no sería la primera vez que una pareja de famosos recurre a este tipo de estrategias para generar atención mediática. Sin embargo, también hay quienes opinan que Hande y Kerem son demasiado honestos y transparentes para hacer algo así. En cualquier caso, lo cierto es que la situación es muy confusa y que es difícil saber qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Lo único que podemos hacer es seguir investigando, analizando todas las pistas y testimonios que nos llegan y esperar a que alguno de los dos decida hablar y aclarar la situación. Mientras tanto, les invito a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem ha sido infiel a Hande? ¿Piensan que todo este drama es una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente son rumores infundados? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y ahora, vamos a analizar otra pieza clave en este puzzle, las redes sociales. Como saben, Hande y Kerem son muy activos en las redes sociales y suelen compartir con sus seguidores fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sin embargo, en las últimas semanas, sus perfiles han estado mucho más silenciosos de lo habitual. Hande ha dejado de publicar fotos con Kerem y se ha limitado a compartir imágenes de sus proyectos profesionales y de sus viajes. Kerem, por su parte, también ha reducido su actividad en las redes sociales y ha evitado publicar fotos con Hande. Esta falta de actividad conjunta ha sido interpretada como una señal más de que la relación entre ambos está en crisis. Pero ojo, porque también hay quienes defienden que Hande y Kerem simplemente están intentando proteger su privacidad y que han decidido mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Argumentan que la presión de los medios y de los fans ha sido demasiado grande y que han optado por llevar su relación de una manera más discreta. Sin embargo, hay quienes señalan que esta explicación no es del todo convincente. Porque Hande y Kerem siempre han sido muy abiertos con su relación y no han tenido problemas en mostrar su amor en público. Por lo tanto, resulta extraño que de repente hayan decidido cambiar su actitud de manera tan radical.